Hermanos y amigos, damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que Él nos da para poder reunirnos de manera virtual. Hacemos siempre nuestra confesión de fe antes de meditar la palabra de nuestro Dios. Con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy día tratamos el tema venciendo el terrible desierto. Venciendo el terrible desierto. Aquí en Piura, Perú, en época muy calurosa, transpiramos y nuestra ciudad está ubicada en uno de los desiertos más grandes del mundo. En el desierto, la temperatura es extrema y los rayos de sol calientan y calientan. Y si uno se interna en el desierto, puede darse el caso de ver espejismos con el brillar del sol en la arena. Ahora, cuando llega la noche, el desierto es frío y muchas veces seco, donde abundan las sabandijas y las lagartijas. Veamos lo que dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 3, verso 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. La simple instrucción humana en la corte de Faraón era insuficiente para preparar a Moisés para la obra de Dios. También fueron necesarios la soledad con Dios y 40 años de aprendizaje y penurias, cuidando ovejas en el desierto, a fin de preparar para esa tarea futura de pastorear a Israel a través del desierto. Moisés en el palacio de Faraón, pues 40 años. Luego Dios lo llevó al desierto por 40 años como pastor de ovejas. Y asimismo otros 40 años en el desierto cuando salieron del cautiverio de Egipto con el pueblo de Israel. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 10. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10. La palabra de Dios dice así: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Moisés dijo que el desierto era grande y terrible. Y más tarde, antes de morir, dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. El cuidado especial del Señor para con Israel, sobre todo en el viaje al salir de Egipto, confirma la posición como la nación escogida. ¿Sabe lo que es yermo? Yermo es el terreno donde no crece ni la hierba mala. Ahora, dice, lo guardó como a la niña de su ojo. Es una forma simbólica de expresar un cuidado lleno de amor y ternura por un objeto precioso que necesita protección. Número 1. Dios envió al pueblo por el desierto. Dios envió al pueblo por el desierto. Éxodo capítulo 13, versos 17 y 18.
Éxodo capítulo 13, verso 17 y verso 18. La palabra de Dios dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaban cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El Señor pudo haber conducido sin peligro a su pueblo por cualquier otra ruta, pero la elección y justificación de esta nos permite vislumbrar la mente del Señor y también de los israelitas. Él los conocía mucho mejor que Faraón, quien los consideraba una amenaza militar, como dice en Éxodo capítulo 1, verso 10. Ahora, los israelitas adoraron y obedecieron a Dios, pero el relato ya nos permite prever su conducta posterior. El camino hacia el este, a la península de Sinaí, al desierto de Shur. La palabra desierto describe regiones deshabitadas. Veamos Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y verso 14. La palabra de Dios dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Cuando recibimos a Cristo como el Señor y Salvador, nos libera de Egipto. La puerta estrecha representa la naturaleza exclusiva del reino de Cristo. Para entrar es necesario que el discípulo haga la voluntad del Padre. La puerta ancha sugiere que la entrada al infierno carece de restricciones y que muchos entrarán por sus puertas. Ahora, el camino angosto puede simbolizar las penurias de la vida y la persecución que el discípulo tendrá que enfrentar. Sin embargo, como la literatura judía a menudo utilizaba el símbolo de camino para significar la senda moral y presentaba a la ley como un camino angosto del que no debemos de desviarnos, es probable que el camino angosto simbolice la enseñanza moralmente restrictiva de Jesús. El camino espacioso permite a los viajeros vagar y llevar a cabo sus deseos mundanos a cada momento. Ahora, pero la puerta estrecha exige que se atengan a la voluntad de Dios. La historia del pueblo de Israel demuestra que Dios sabe actuar en el desierto. Por ese motivo preparó a Moisés 40 años en el desierto, porque 40 años tendría que conducir otras ovejas por otro tipo de desierto. Pero recuerdan, hermano, hermana, que hay uno que está llevando a sus ovejas a la patria celestial, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 2. ¿Qué hizo Dios por su pueblo en el desierto? ¿Qué hizo Dios por su pueblo en el desierto? Usted, hermano y hermana en la fe, no vea la adversidad de la vida en forma negativa. Mírelo como una oportunidad de Dios, o mírelo como Dios abriendo puertas. ¿Qué tal si el pueblo liberado se hubiera marchado por tierra fácil? Nunca lo hubieran conocido a Dios con sus grandes proezas, sus grandes portentos. Si nuestro Creador no lo lleva por el desierto,
no hubieran tenido la oportunidad de ver a un Dios formidable. Éxodo, capítulo 13, verso 20 al 22. Éxodo, capítulo 13, verso 20 al 22. La palabra de nuestro Dios nos habla así. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Dice, y Jehová iba delante de ellos. El Señor había prometido acompañar a Moisés en sus tratativas con el faraón. Ahora manifestaba su presencia con los israelitas por medio de la columna de nube, para guiarlos por el camino de día y de noche en una columna de fuego, alumbrables, a fin de que anduviese de día y de noche. Ahora, las Sagradas Escrituras nos indican que la columna de nube abarcaba todo el campamento en un desierto frío. Ahora Israel no tenía frío, porque de noche tenía una columna de fuego para alumbrarle. Todo por 40 años. Mientras el pueblo estuvo en el desierto y entró a la tierra prometida, ahí la nube desapareció. La nube es símbolo de la presencia de nuestro Dios. Ahora su presencia está con nosotros. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 28, verso 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. La palabra de Dios dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice. Ahora dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión está precedida por una referencia de autoridad de Jesús, seguida con la promesa de esa presencia espiritual entre nosotros. Ambos son necesarios para cumplir la misión que Dios nos ha asignado. En estos tiempos andábamos en un desierto, en medio de pruebas, en medio de pandemias, en medio de variantes, pero la presencia de Dios va en medio nuestro. Amén. Nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso no calles, hermano, hermana, que la presencia de Dios se mueva y se manifieste en tu vida. Una vez que salieron los israelitas del cautiverio de Egipto y la nube vino sobre ellos, veamos lo que dijo Faraón. En Éxodo capítulo 14, 5 al 7, verso 11 y 12, verso 13 y 14, verso 19 y 20 y verso 24 y 26. Éxodo capítulo 14, 5 al 7, 11 al 12, 13 al 14, 19 al 20 y 24 al 26. Muy bien. Y la palabra de nuestro Dios nos habla. Y dice la palabra de Dios así. 14, 5 al 7. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Verso 7. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos.
la huida de los israelitas, aparentemente por temor, confirmaba la opinión que los egipcios tenían de ellos. Los egipcios se dieron cuenta de lo que habían perdido al haber dejado ir a Israel para que nos sirva, dice. Y del cambio de la condición ahora de los israelitas, los hechiceros egipcios habían fracasado, pero el ejército egipcio aún no había tenido la oportunidad de actuar. Ahora, siguiéndolo los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y todo el ejército lo alcanzaron. Ahora delante de Israel estaba el Mar Rojo. Era imposible que lo pudieran cruzar. Y ahí donde el pueblo clamó y dijo, veamos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Durante siglos, Egipto se había preocupado por la muerte, la momificación y la construcción de majestuosas tumbas. Eso es lo que había pasado. Algunas de las cuales tal vez los propios israelitas se vieron obligados a construir. El temor convirtió en euforia y la sensación de triunfo del pueblo de Dios, y sarcasmo y acusación. ¿Sabe? El pueblo de Israel culpó a Moisés de su fatalidad y se vieron como víctimas indefensas. Para ellos solamente había dos opciones: la muerte o la esclavitud en Egipto. Al no tomar en cuenta la intervención del Señor, los israelitas se asemejaban pues al impío Faraón. Ahora, Faraón venía en contra del pueblo de Israel y Moisés se levanta delante del pueblo y ¿sabe lo que le dice? Veamos los versos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice, no temáis, imperativo, mira, del Señor a su pueblo, a la reafirmación de confiar en Él. Ante la batalla aparecen diversos contextos bíblicos. Ahora dice la Escritura que cuando venía Faraón, ¿qué pasó? Versos 19 al 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Verso 20. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El ángel de Dios y la columna de nube debieron resultarle conocido a Moisés, porque él había visto al ángel y al fuego cuando Dios le mandó regresar a Egipto. Además de señalarle el camino por donde debería de ir, de día y de noche. La columna de nube evitaba que hubiera un enfrentamiento entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Hermanos y hermanas, la presencia de Dios es luz para nosotros, sus hijos e hijas, pero trastornó a los planes del maligno. Ahora, cuando Faraón vio que Moisés levantó su mano y el mar rojo se dividió y vio que el pueblo de Israel entró, Faraón pensó que Dios también lo había dividido para él y su ejército entrar. Mire lo que dice
la palabra de Dios en Éxodo 14, versos 24 al 26. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. El Señor observaba a los egipcios desde una posición privilegiada y superior. Con su mirada Dios trastornó el campamento de los egipcios. Usó el arma de confusión o consternación en varias ocasiones. El que ahora peleaba contra Egipto, como los propios egipcios lo reconocieron, era el Señor, y no los israelitas, que habían sido temidos por un rey egipcio anterior. Ahora, ¿qué era esa columna? Era la presencia de Dios, la gloria del Señor. Esto indica que en el desierto de nuestra vida, quien nos muestra y dirige el camino es Dios. Éxodo capítulo 15, versos 22 y 23. Éxodo capítulo 15, versos 22 y 23. Dice así el verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. 3 días no había agua. ¿Cómo estarían oliendo? Fuchi, fuchi. En el desierto anduvieron 3 días sin hallar agua para beber. Solo hallaron aguas amargas. Y nosotros conocemos quién puede endulzar el agua: Jesús. Y los israelitas siguieron quejándose. Ellos dijeron: nos sacaron de Egipto, de las ollas de carne, y aquí en este desierto nos van a matar de hambre. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 16, verso 3 al 4. Éxodo, capítulo 16, verso 3 al 4. Verso 3. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y el verso 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. La queja del pueblo de Israel es muy larga y hostil. Tenía poca memoria, tenía corazones ingratos. Si Dios lo había dejado liberado para dejarlo morir, pues lo hubiera preferido morir en Egipto. No tomaban en cuenta la intervención de la mano de Jehová por ellos, pues tanto en el pasado y tanto en el futuro. Durante el tiempo entre el éxodo y el momento en que reciben la ley en el Sinaí, el Señor de Israel, pues se llegaron a probar mutuamente. Ahora, el Señor, para ver si los israelitas, después de experimentar todo lo que había hecho por ellos, confiarían en Él y le obedecerían. Los israelitas, en un intento de forzar a Dios para satisfacer sus propias exigencias, ¿sabe lo que significa pan del cielo? Se le llama maná. Era un alimento especial, milagrosamente enviado por Dios para alimentar al pueblo después del éxodo de Egipto. Era una sustancia blanca que se parecía a escarcha, tenía la forma de finas hojuelas y sabía a la miel. Ahora, el suministro de maná cesó cuando Israel entró a la tierra prometida y se pudo conseguir
otros alimentos. Fue un tipo o prefiguración de Jesucristo, quien como el verdadero pan del cielo da la vida eterna. ¿Para qué? Dice, para que yo lo pruebe. El pueblo se le dio instrucciones precisas con respecto al pan del cielo. Eso era para probar su disposición de confiar en Dios y obedecerle. De la misma manera, Dios ordena las circunstancias de la vida a los creyentes para probar su fe y su lealtad que debemos de tener en el Señor. Durante 40 años, su vestido nunca se envejeció, ni su pie estuvo descalzo esos 40 años. Deuteronomio, capítulo 8, verso 4. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de Dios: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años con la misma ropa. ¿Soportaría usted 40 años con la misma ropa? Hermano, hermana, era un milagro diario. Mirar todos los días su ropa limpia y no hedionda. 40 años con los mismos zapatos. Los niños que salieron de Egipto, 5, 10 años, y ellos crecieron 40 años. Y todo el tiempo con los mismos zapatos, crecía el pie, crecía el zapato. Es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. No hay demonio que nos pueda atacar. Esa gente que salió de la esclavitud de Egipto vivía de milagros. Juan, capítulo 6, verso 35. Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice: yo soy el pan de vida. Es la primera de las 7 veces que Jesús afirmó yo soy en el Evangelio de Juan. Más adelante diría que era la luz del mundo, que era la puerta de las ovejas, que era el buen pastor, que era la resurrección y la vida, era el camino y la verdad y la vida y la vida verdadera. Además, en otras ocasiones se refirió a sí mismo como el yo soy, una clara alusión a la identificación de Dios como el yo soy. Hay un verdadero pan. Ese pan es Jesucristo. El Señor está viniendo a ti a darte alimento. Jesús está aquí para darte lo que el desierto no te da. No mire su desierto carnalmente, porque va a murmurar, se va a desanimar. En el desierto está la serpiente. No se queje, no se desanime ni murmure. En el desierto Dios ordenó que se levantara otra serpiente, una serpiente de bronce. Y cuando la gente había sido mordida por la serpiente y se estaba muriendo, miraran la serpiente, y tan solo como mirar la serpiente de bronce, el milagro ocurría, el efecto del veneno del pecado desaparecía. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Juan capítulo 3, verso 14 y verso 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.